El pasado día 1 de enero, en la madrugada, la mañana, en las primeras horas de la mañana, la esquina de las calles Montevideo y General Díaz, la esquina, fue escenario de un trágico accidente, en donde la actitud cuasi criminal de un joven de 20 años que manejaba borracho, con un alto nivel de alcohol en sangre, causó el accidente en donde perdió la vida el conductor y padre de familia de una unidad de la línea 27. Más allá de este caso en particular, se revela nuevamente la presencia del alcohol en un accidente de tránsito fatal. Sin embargo, hasta ahora, las políticas criminales estatales no observan o no puntualizan a este hecho como un agravante, como una situación de proximidad a un castigo más severo, como un mensaje. Vamos a seguir teniendo borrachos al volante que maten a inocentes, hasta tanto y cuanto tengamos una ley o tengamos un marco penal al cual realmente se le tenga miedo, se le tenga temor. No tenemos miedo a la ley. Como ciudadanos no respetamos a la tolerancia cero de alcohol en quienes conducen un vehículo. Es más, el hecho de que exista una franja permisiva para la ingesta de alcohol da pie a que se lleven a cabo excesos, porque hay verdaderos expertas y expertas en ser procesados ante el Ministerio Público y siempre logran medidas alternativas, siempre logran suspensiones de los procedimientos a prueba. La gente no tiene miedo a la ley porque tenemos una ley benigna que va a seguir permitiendo la muerte de inocentes a mano de miserables, irresponsables, borrachos y también borrachas, ya que las hay, que de una manera criminal se suben al mando de un vehículo y causan este tipo de accidentes. Es por eso que es necesaria una política estatal que dé respuesta inmediata a este tipo de situaciones, porque nuestras familias van a seguir enlutándose de la vida de inocentes. A la vuelta al corte, iniciamos el diálogo más que nada sobre la ley 5.777, una ley que entró en vigencia el pasado día 29 de diciembre del 2017 y que trae una solución efectiva a una epidemia que realmente se tiene en nuestro país, cuál es la violencia contra la mujer. La violencia de género también observada desde ese punto de vista. A la vuelta del corte. Bueno, el primer tema del día de hoy, queremos que sean dos bloques más que nada didácticos para empaparnos, seamos o no abogados, seamos o no vinculados a la familia judicial, de la ley 5.777. Es bastante importante, quiero que atiendan bien estos dos bloques porque invitamos a distinguidas abogadas que tuvieron que ver con la mesa interinstitucional que dio vida a esta ley, luego de meses de debate y de construcción respecto a este marco normativo. Nos acompañan, por un lado, la doctora Liliana Sayas, siempre se queja que le quito la A. Liliana Sayas, agente fiscal. Señora, gracias por estar con nosotros. Muy bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. La doctora Clara Rosa Gallardone, abogada. Gracias por estar con nosotros, señora. Gracias y por la también invitación. la doctora, ¿sos abogada? Licenciada. Licenciada, perdón, la licenciada. Dígame, licenciada. Dígame, licenciada, la licenciada Yadi Ruiz Díaz, de la Dirección de Género de la Municipalidad de Asunción. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, esta ley, por eso la invitamos a ustedes, porque ustedes queremos que abordar con ustedes tres aspectos generales de esta ley. Uno, con la doctora Clara Rosa, que tiene que ver
digamos, con el plano más general de lo que pretende y lo que logra, doctora. Para mí es muy importante dejar establecida dos cosas. La ley no tiene que ser, la ley puede ser pedida por los abogados, pero la ley es para todas las personas y hay un artículo constitucional que dice que se presume el conocimiento de la ley. Por eso las leyes tienen que ser conocidas, comprendidas y aplicadas por todas las personas. No te diría por los 7 millones de personas que forman el Paraguay, porque ahí hay muchos menores, ¿verdad? Pero en realidad es para todas las personas. Y una cosa muy, muy interesante de esta ley se llama de protección integral contra la violencia hacia la mujer, pero en realidad es para toda la familia. Es importante. La ley no es solamente una mujer que denuncia violencia, la obligación del Estado es también la protección integral de todo su núcleo familiar dependiente. Vamos a suponer que ella viva con su suegra, con la madre del maltratador, digamos. También le incluye a su suegra la protección. Por eso es mucho más interesante, porque la ley 1600 es de violencia doméstica y era solamente para la persona agredida, hombre o mujer, mientras que esta amplía a todo el núcleo familiar dependiente. A todo el núcleo. Ese es el primer aspecto. Ese es el primer aspecto. Además, bueno, aparte que tiene todo el Poder Ejecutivo, todas las oficinas del Poder Ejecutivo están obligadas y tienen funciones específicas para cumplir esta ley. Cualquiera puede denunciar en cualquier lugar, en su trabajo. Si yo vivo en Asunción, puedo denunciar en Hernandarias la violencia. O sea, porque en este momento estábamos así por una cuestión no resuelta, digamos. Si fue en la comisaría Quinta, el tema hay que ir al denunciar en la comisaría la que corresponda al barrio, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que me parece muy interesante, porque una persona agredida en Caacupé, que sale huyendo y se va a Pedro Juan Caballero, claro, puede hacer la denuncia en Pedro Juan Caballero. O sea, se extendió la jurisdicción territorial para la denuncia en todo el país. Ese es el primer elemento clave, porque... el segundo elemento, porque para mí el tema que sea toda la familia es clave. El segundo elemento, pero Clara Rosa, lo que me está diciendo ahora es que no va a hacer falta entonces que la mujer, la hija, el hijo, el testigo, el que quiere denunciar, porque a veces hay personas que ven esa situación y quieren ir a denunciar. No hace falta que sea en el lugar donde ocurrió el hecho. Totalmente. Puede ser en cualquier lugar de la República. Enseguida, con respecto a eso, te pregunto cómo interviene el Ministerio Público. ¿Te parece, doctora? Sí, cómo no. Ahora, desde el punto de vista del abordaje de las instituciones, digamos, locales, en este caso las municipalidades, en tu caso, licenciada Ruiz Díaz, como directora de género. ¿Cuál es la intervención, por ejemplo, de organizaciones como las municipalidades? Y yo puedo aportar A ver. diciendo que el tercer aspecto es la obligación, aspecto importante de esta ley, es la obligación que tienen los gobiernos locales para intervenir en la sensibilización, en hacer llegar esta información. Esta ley es una herramienta que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que conocer, porque nuestro país se caracteriza por tener un marco legal excelente, pero es nada cuando no sabemos que existe. Si yo no conozco que tengo una herramienta como la ley 5777, estoy en situación de violencia, entonces yo soy una víctima por tiempo indefinido, porque no sé hacia dónde tirar. Y quiero aportar, para entender bien el alcance, la ampliación del alcance territorial para la denuncia,
Nosotros tenemos una oficina en la terminal de ómnibus de Asunción. Hasta ese lugar, en el mes de diciembre nomás, hemos recepcionado 6 casos que no son de Asunción, de personas que han llegado hasta la terminal. ¿Y qué es lo que nos hace pensar? Que yo, víctima, salgo desesperada de mi casa con mis hijos, queriendo buscar hacia dónde ir. ¿Y cuál fue la intervención en base ya a esta ley? ¿Qué hicimos A allí? ver. Un caso de Paraguarí. Esta señora viene queriendo irse del país con sus niños, 3 criaturas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Se conversa con ella, se le explica que ella no puede salir del país sin tener el permiso de los menores. Se le explica todo lo que le protege la ley, hasta dónde puede, qué tiene que hacer. Y ella dice, yo quiero denunciar. ¿Dónde se tiene que denunciar? En la comisaría especializada para atención a víctimas de violencia que tiene la Policía Nacional. Ahí la comisaría 15, se la lleva hasta ahí. ¿Qué pasa con esa mujer y sus 3 hijos? No tiene a dónde ir. Entonces, ¿quién interviene allí? El Ministerio de la Mujer. Entonces se articula con la Policía Nacional y luego con el Ministerio de la Mujer para que la señora vaya al albergue con sus hijos. Porque ya está en funcionamiento el albergue del Ministerio Por supuesto, de sí, Mujeres. tiene 2. Hay 2 albergues en funcionamiento. A nivel nacional hay 2 del Ministerio. Del Sí, Ministerio. pero- Y la municipalidad, este año, nosotros tenemos el desafío de habilitar el de la Municipalidad de Asunción. Así que eso está así a pasos, es una cuestión de meses para que, en el primer trimestre, para que se concrete. Entonces, esta señora obtuvo respuesta, porque una vez en el albergue, ella tiene todo el acompañamiento psicológico y la asesoría legal para conducir esa situación favorablemente, ¿verdad? Entonces, cuando llega una persona en esa situación, hay que darle respuesta. Si llega y le pregunta ahí a los funcionarios y si le abandonás en la comisaría. Claro. Entonces, y ese es el drama. ¿Qué pasa una vez que una mujer hace la denuncia? Tiene que ser acompañada ya. Tenemos que acompañarla hasta que se resuelva dentro de lo que establece la ley. Perfecto. Pero también esa contención emocional, como para que ella también recupere el valor y creer en sí misma, como para hacerse cargo de continuar la vida con sus hijos. Perfecto. Ahora otro aspecto, el famoso aspecto, doctora Liliana Zayas, el famoso aspecto de uno de los artículos que habla del feminicidio. Tanto se debatió, que se ideologizó, que ese artículo era ideologizado, que ese artículo responde a a un discurso mundial que no tiene nada que ver con la protección de la mujer. ¿Por qué, doctora, explicando procesarlo penalmente, por qué es tan importante poner el feminicidio como un tipo penal cuando existe el homicidio agravado por relación de parentesco, que también está en el marco penal? ¿Por qué es tan importante esa figura del feminicidio, doctora? ¿Y qué de nuevo trae, doctora? Bueno, eso fue realmente un debate muy extenso que Sí. se tuvo en el marco de esta ley y en el marco inclusive de la reforma del Código Penal. El Código Penal es un libro, es como un catálogo que describe conductas penalmente relevantes y que son pasibles de una sanción penal, sean conductas de acción o de omisión. Bien lo dijiste, eso ya estaba previsto, ¿verdad? La muerte del cónyuge, digamos, pero así, en líneas generales, tenemos previsto como un tipo agravado del artículo 105 del Código Penal que prevé el crimen de homicidio. ¿Verdad? Crimen, ¿por qué? Por el marco penal que tiene una expectativa de pena hoy hasta 30 años. ¿Qué se pretendió con la figura del feminicidio? Visibilizar la muerte de mujeres, ¿verdad? La muerte de mujeres por su condición de mujeres. Y es ahí donde empezó el debate, por ser mujeres. Pero ¿por qué alguien le va a matar por ser mujer? Y bueno, las cifras hablan por sí solas. Cerramos con 48 mujeres, según la cifra del Ministerio de la Mujer, muertas en manos de sus parejas o de exparejas. No mujeres muertas en virtud de un asalto cuando le quisieron robar su celular. Ahí no hablamos de ese tipo de crimen. Hablamos de muertes cuyo autor era el marido, era el padre de sus hijos, el lugar del hecho era
preferentemente en el domicilio. Entonces, hablamos de muerte de mujeres en un contexto de subordinación con relación, ¿verdad?, en el marco de una pareja o expareja, o cuando justamente cesó la convivencia. Vemos eso como ¿qué? Como una antesala, el punto más alto de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer, y eso también habla de esta ley, puede darse de distintas maneras. No es solamente la violencia física. Hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia obstétrica, hablamos hoy, en virtud de esta ley, de violencia telemática, en fin, muchas clases de violencia, pero que son a veces invisibles. ¿Por qué son invisibles? Porque son toleradas por la ciudadanía. No está mal visto, ¿verdad?, el ir transmitiendo vía WhatsApp, ¿verdad?, videos de contenido sexual de una mujer. Al contrario, cae simpático, es muy macho, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, cuando la que va en el video es tu hija, es tu esposa, es la madre de tus hijos, entonces partimos de la base de una simetría de poder, de una sociedad patriarcal donde el centro es el hombre y a ello está subordinado la mujer, de una sociedad que la discriminación genera violencia y esa violencia es tolerada por el Estado. Entonces, ¿qué se hizo con el tipo penal de feminicidio? Que esas 48 mujeres víctimas que llegaron al punto más alto de la violencia, que es el crimen, su muerte, vienen en un contexto de desigualdad. Vienen por denuncias tal vez de violencia que no fueron atendidas por ninguna de las entidades o instituciones que forman parte del Estado y por la misma sociedad que no se quería meter. ¿Por qué? Porque eso es un tema entre cuatro paredes. Ese es un tema de pareja que, como me dijeron ayer en la última denuncia que escuché, llegó a la comisaría, eso se soluciona en la cama. De esa vulgaridad hablamos. Bueno, vamos al corte de la vuelta, vamos a seguir con estas distinguidas invitadas para seguir entrando en materia con respecto a esta ley que es muy importante. Pero vamos a abordar con ellas algo que siempre discuto, al menos con Clara Rosa y Liliana, el tema de la falta de tratamiento, de políticas de tratamiento del hombre violento. Y quiero que me expliquen a la vuelta del corte, ¿les parece? Dale. Pero esos son gestos de cariño, no puedes hacer corazón. eso. O sea, La educación, son súper la educación, destructivos. esto está terrible. La educación tiene que ver con la tolerancia sin perder la propia identidad que uno quiera o tenga. Espérame un segundito. Y a las criaturas que les enseñan, los tipos son reyes y las nenas princesas que tienen No, que las nenas son reinas. Bueno. Los nenes reyes y las nenas reinas. Yo quiero sí, saber pero acá nomás, ahora que es Superman, Reyes. Superman Regalo es de Reyes. Yo quiero saber si alguien le va a regalar a su hijo varón una cocinita. nadie, totalmente nadie. Mi hijo, yo quiero que sea chef para que me dé Sí, comer cuando sea claro, no viejito. obstante, Ojalá. no obstante. Pero espérame, estamos hablando cuando el tema es absolutamente imposible. Yo creo... Ya estamos en al las- aire, ¿eh? Perdón. Davis, no importa, quiero que continuemos. Yo lo que creo es que es totalmente imposible en una sociedad totalmente patriarcal y machista que vos puedas recuperar cuando prendés la televisión y tenés un tipo que plas, le pega a su mujer. A un turco que se casa con una niña de 12 años y que la viola. O sea, toda la propaganda... Esa para no el es Día de novela la de Madre, Unicanal, claro, no es novela de Unicanal, así que... bueno, no sé si tiene Unicanal novelas, pero te quiero decir una cosa. En una sociedad tan machista y tan patriarcal, es muy difícil superar lo que todo te está englobando. Es lo mismo que yo quiera hacer una cura de alcohol y me voy y le hago a la persona que quiere salir del alcohol, le pongo a trabajar en un expendio de vividas, ¿me entendés? O sea, ese es el problema. La experiencia que nosotras tenemos como institución respecto Tratamiento del agresor. tratamiento del agresor es muy difícil. Se puede dar,
pero depende de esa persona. Pero hay que darle la oportunidad. Y Hay esta que ley, darle. esta ley, Liliana, esta Está. ley establece el marco. Establece. Explícame, por favor. Liliana. Está previsto eso porque creemos también En el que es un Ministerio tema de de salud Salud. pública. Es en el Claro Ministerio que de es Salud. Es un salud tema de pública. salud pública y que obviamente tiene que ver, ¿verdad? Porque el objeto de las penas es justamente no solamente la protección de la sociedad, sino también la posibilidad de que esa persona se encauce a una vida sin delinquir. A mí lo que me interesa también de esta ley, ¿verdad? Y de parte del Ministerio Público, que además de, siempre rescato, lo único penal en esta ley es el artículo 50, que prevé el feminicidio, ¿verdad? Y establece la conducta penalmente relevante de que el que matara a una mujer por su condición de tal y por ciertas circunstancias que individualiza tendrá una pena privativa de libertad de 10 a 30 años. Y va individualizando. Los 3 primeros incisos tienen que ver en el marco de una relación o una anterior relación, haya o no convivencia. Y los 3 siguientes, porque son 6 incisos, tienen que ver, uno en una situación de subordinación, de que la coloca a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad, o también que se haya cometido contra la víctima un hecho contra la autonomía sexual o el rechazo de la víctima para establecer o restablecer una relación de pareja, sea permanente o casual. Pero aparte de eso, también establece que al Ministerio Público, como parte de una mesa interinstitucional de prevención contra la violencia, y en lo que hace al capítulo 4 se habla de un sistema estatal de protección a la mujer ante hechos de violencia. Sí. Y ahí individualiza cada institución, habla del Poder Judicial, habla de los juzgados de paz, y en el artículo 39 habla del Ministerio Público. Y a los fines de esta ley, sin perjuicio de otras obligaciones, prevé, por ejemplo, la asignación de recursos suficientes en lo que hace a la que es el mayor investigación problema. y persecución, ¿verdad? Capacitación, protocolos de Unidades actuación. especiales. Y bueno, tiene que ver con criterios de actuación y de persecución penal, tal vez puedan englobarse en eso, crear una base de datos, porque ahora todavía estamos, bueno, ¿cuántos datos tiene el Ministerio de la Mujer? ¿Cuántos datos tiene la Fiscalía? Y lo que me es importante, el inciso H, que habla de aplicar sanciones administrativas disciplinarias pertinentes cuyo dictado tenga competencia a agentes fiscales, asistentes fiscales, funcionarios del Ministerio Público, sea contratado o permanente, en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en esta ley o deficiente ejercicio de las facultades conferidas Perfecto. a ella. Pero se quitó acoso. Eso es. Sí, No, se el quitó, acoso, se el- quitó. Quitó No, diputado. no tiene. Se quitó Sí. acoso. No tiene acoso, Sigue pero siendo- parecería que que con el Ministerio de la Mujer vamos a trabajar una ley de acoso específica una vez que hablemos con codificación. Con A codificación. ver si se puede o no y qué es lo que ya tienen sobre acoso. Hasta el Porque en momento realidad- es de acción, es un hecho punible, de acción penal pública, Sí. pero a instancia de parte. Ahí está, esa de parte. Ahora la cuestión, licenciada, yo quiero volver al tema, a pesar de que me reten acá quiero volver al tema porque para mí hay que romper el círculo de violencia asistiendo y protegiendo a las víctimas de la violencia intrafamiliar, pero estableciendo un soporte de guía y de reencauzamiento al agresor, porque si no va a continuar el círculo. Hoy con la cárcel, cualquiera que es denunciado por violencia intrafamiliar ya directamente es cárcel, emboscada, tacumbú, cárcel directo. Esa persona, sin embargo, tal vez no entienda por qué es violento. La mayoría de los casos son hombres, pero hay casos de mujeres, ¿vieron? En este caso estamos hablando de esta ley. El hombre es violento y quiere dejar de ser violento. El hombre es agresivo y sabe que no quiere, no entiende cómo puede salir de ese círculo de violencia que tal vez es una violencia aprendida. Él la vio y la sufrió cuando era chico. ¿Qué hacemos, según esa ley, con ese hombre que sí se quiere reencauzar, licenciada? Mira, en este caso, para la Municipalidad de Asunción, y quiero hablar en base a la experiencia Sí. del trabajo que venimos realizando. Y hay dos aspectos. Me voy a referir primero a lo positivo. Qué buen resultado se tiene trabajando con niños y jóvenes para deconstruir, para destruir, para echar, para derribar patrones culturales donde se da esa realidad que nos explicó claramente la doctora Liliana.
El hombre es el que ejerce el poder, es el fuerte, es el que domina, es el que cree o creció con la idea de que él tiene el poder sobre la mujer. Pero, Ella es su claro, yo propiedad. entiendo, pero licenciada, por favor, quiero ir a lo concreto, porque este tema es una cuestión didáctica. Sí. ¿Esta ley establece algún tipo de reencauzamiento? ¿Qué establece? Establece el acompañamiento para la reinserción de ese agresor. ¿Cómo se hace? Que, a ¿Quién ver, lo ordena, por ejemplo? A ¿Quién? ver, pero eso queda en el terreno de ¿Del de Ministerio la ley, Público? De la ley. Ah. El juez va a decir, ¿qué va a hacer la municipalidad? Sí, sí. La municipalidad tiene el trabajo de prevenir. Nuestro trabajo se enfoca fundamentalmente a la sensibilización, a la capacitación tanto de los funcionarios, funcionarias y llevar eso a la ciudadanía, Entiendo. trabajarlo con la ciudadanía. Yo tengo que decir que hay grupos de personas, hombres, obreros, con quienes pareciera que es muy difícil abordar el tema. Pero cuando se enfoca desde la perspectiva, esa mujer puede ser tu hija, esa mujer es la madre de tus hijos, hay una manera de poder, de llegar con cierta facilidad, bajando la línea de que tanto ella como mujer y el hombre tienen igual derecho a vivir una vida libre de violencia. Vos no tenés el poder ni la autoridad de maltratarla porque sos hombre. Vos no tenés por qué corregirla. Dice, puedo decirte en guaraní también, ¿verdad? Es muy común que se diga que el hombre, la cuimba éningo o corregita, la icuñame. O corregise. O corregiseja, o corregiboíningo, así a golpes. No, señor, peaningo o ibai, daja ei upecha, ande con daja ei mavea e corregijangua, porque peaningo o ñondie, pehuereco, igual derecho, pe. Perfecto. Entonces, vos más que nada apuntás a una gestión de reeducación para, o sea, no... Prevención, prevención. Héctor, prevención. Perfecto. Nosotros apuntamos fundamentalmente a la prevención porque el gobierno local, el gobierno municipal no es una autoridad de aplicación Perfecto. de la ley. Licenciada, Entonces, allí es donde coadyuva a todo el aparato de la justicia, al sistema de justicia. Ojalá Perfecto. pudiéramos con eso, ¿verdad?, hacer que menos casos lleguen. Yo creo que sí, yo creo que lo van a lograr. Si se da, yo tengo esperanza en ese sistema de trabajo. Licenciada Ruiz Díaz, muchísimas gracias. Te voy a decir una cosa. Clara Rosa, por favor, en finalmente. referencia al tema. Yo estoy absolutamente en contra de la violencia contra los niños. Yo no creo en las palizas y en la violencia contra los niños porque creo que es un abuso de poder que tenemos los padres contra los niños. Yo cada vez que alguien me dice, yo le doy una paliza de vez en cuando a mi hijo y le digo, yo te voy a creer el día que vos te vayas a hacer eso a tu jefe, a un militar, que te vayas por ahí, le pegues a un general, a un coronel uniformado. O sea, porque ¿qué es lo que aprende y qué es lo que aprendemos como sociedad? Todo el día estamos escuchando en Facebook, en WhatsApp, en todos lados. Yo salí bien porque en mi casa me pegaron. En mi familia lo dicen mis sobrinos. Yo salí bien porque mis primas, a mí me garroteaba mi mamá, mi papá, qué sé yo, y yo, gracias a eso, soy una buena persona. ¿Qué es lo que aprendieron? Aprendieron que se resuelven los problemas por medio de la violencia. Entonces, por eso te estoy diciendo que yo creo que es muy difícil. Creo en la rehabilitación, así como creo en el perdón de los pecados que dice la Iglesia y en el arrepentimiento. O sea, admisión de la culpa, tiene que tener todo lo que dice la Iglesia, admisión de la culpa, propósito, arrepentimiento y propósito de enmienda. Creo totalmente en eso, pero creo que es totalmente personal y un gran esfuerzo de una persona violenta pasar por esos 3 estadios
y ser una nueva persona. Perfecto. Lo puede ser. Yo también no soy yo no soy la Clara Rosa que era hace 30 o 40 años cuando me recibí. Ahora soy una persona que tiene una ideología, que tiene una forma de pensar, que lucho por... Bueno, no existía luego la palabra derechos humanos cuando yo era chica y cuando yo estaba en la facultad, ¿verdad? Pero es otra cosa. Perfecto. Clara Rosa, muchísimas gracias como siempre. Y finalmente, doctora Liliana Zayas, el abordaje final, prevención interdisciplinario y para más que nada inmediato. Sí, y lo que quiero destacar, ¿verdad?, ya que esto es a fines de que la sociedad tome conocimiento, es que esta ley lo que hace es potenciar también la intervención de los juzgados de paz. Los juzgados de paz, atención permanente del Poder Judicial, no pueden hacerle pasear a la víctima, decirle, ah, no, vos vivís en San Lorenzo, allá se la denuncia. No se puede. Esto inclusive puntualiza y especifica nuevas medidas de protección. Entonces, no se le puede negar, porque estos hechos en su mayoría suceden ¿Pero los qué fines se va a de hacer semana. cuando no funciona fiscalía, no funciona juzgado? ¿Qué hacemos? Que funcione la sociedad, que la sociedad no permanezca indolente ante los hechos. Pero si la pobre de señora se va a violencia golpear la intrafamiliar. fiscalía de Luque y no la tiene Fiscalía nadie. está de turno 24 horas. Ah, bueno. La Fiscalía, la Policía está de turno las 24 horas. Los centros de salud están de turno las 24 horas. También todos tienen la obligación. Exijamos a nuestros operadores, porque todos podemos tener las mejores leyes, Totalmente todos. que si los funcionarios no estamos comprometidos con su aplicación, Ese es el no problema. tiene La sentido. gente, Perfecto. La gente Gracias, es el Liliana tema. Zayas. Gracias a ustedes. Gracias a las Que tres. la gente se embandere con las leyes. Prevención, los derechos reeducación humanos. e intervención inmediata. Algo tenemos que hacer así para este tema que Y afecta vos nos demasiado. ayudás, porque toda la prensa en realidad nos Sí. ayuda con estos temas. Porque no hay Conmigo forma de tocaron llegar. más este tema no, que con no hay cualquiera. forma de No, llegar al conmigo gran tocaron público, más que si no. cualquiera este tema. Es verdad. Soy celoso. Es importante. Soy celoso. Gracias a las tres realmente. A la vuelta del corte vamos a hablar con respecto a qué está pasando en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, una institución observada por muchos años como eficiente. Los bomberos de amarillo, héroes realmente. ¿Qué pasa en el manejo interno de esta organización? A la vuelta del corte. El 16 de diciembre del 2017, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay realizó una asamblea extraordinaria en donde se pretendió la aprobación del balance de gestión del presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, el balance financiero, del manejo económico, pero del año 2016, fuera de todo tiempo. 16 de diciembre, acuérdense de esa fecha. Una mayoría aprobó, firmó la aprobación, pero hubieron representantes de varios cuerpos de bomberos voluntarios, de varias compañías, mejor dicho, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que dijeron no vamos a firmar la aprobación porque no existe, por ejemplo, en este balance e informe de gestión, la firma del auditor, que debería corroborar, certificar de que esos documentos o esos números se ajustaban a la realidad. A partir de ahí comenzó una serie de persecuciones que tuvo un momento cumbre, según la denuncia, en la noche del 31 de diciembre. Y hoy tenemos una denuncia concreta de lo que habría pasado con relación a tal vez una de las más importantes compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la que está ubicada en el barrio Santísima Trinidad, una de las más grandes, que habría sido dejada de lado en la cobertura del Año Nuevo y las fiestas de Año Nuevo y también todo lo que sucede en la madrugada del 1 de enero. Hoy nos acompaña Heber González, que es comandante de la segunda compañía de Trinidad. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias Heber por estar con nosotros. Y Alejandro Buzo, que yo te pongo como ex bombero, pero uno nunca deja de ser bombero. Sobre todo cuando te dan de baja de manera irregular y las personas que están acusadas por la fiscalía son las que llevan el proceso adelante, ¿verdad? Bombero denunciante, entonces te pongo. ¿Te gusta? Ciudadano denunciante. Ciudadano denunciante. Ever, quiero que me cuentes
¿Qué pasó en la noche del 31 de diciembre del año 2017? Por Ya, favor. perfecto. De manera a poder contextualizar y entender un Por poco favor. la historia, el 27 de diciembre, sí, salió una resolución dando de baja a varios voluntarios, dentro de los cuales me encuentro yo, por un sumario abierto ya hace más de un año, siendo que se pisoteó hasta así que el estatuto donde estipula 60 días para un sumario, ¿verdad? Entonces, ese sábado hubo una reunión en la compañía donde se legitimiza mi mandato como comandante, y a los voluntarios quienes fueron dados de baja se los pone nuevamente operativos. Fuimos 14 voluntarios de la segunda compañía en este proceso, ya que anteriormente en nuestra resolución habían suspendido 20 aproximadamente. En total somos entre la segunda y la tercera compañía, compañías que están en discrepancia con el manejo administrativo, 50 a 60 bomberos ya sancionados en este Y proceso. son de las más relevantes, ¿eh? Somos de las más relevantes y somos autónomas dentro de todo lo de nuestra gestión administrativa. Entiendo, Por sobre perfecto. todas las cosas. Entonces, ya con la legitimación de la compañía, yo hago mi guardia de forma normal. El día 31 de diciembre acudimos a un servicio al cual fue denunciado en varios medios. Estipula que fue denunciado mediante la central de alarma, lo cual no fue así. El familiar del accidentado fue hasta el cuartel de manera a informar y solicitar ayuda porque le habían dado un balazo, o sea, había recibido un balazo en la cabeza, según ella, que era la prima del denunciante, de forma desesperada. O sea, Claro. eso eran las Vino a pedir 9:40. socorro a ustedes en la compañía de ustedes en el barrio Santísima Trinidad. A la compañía. A las 9:40 aproximadamente estábamos preparándonos para cenar. Hasta el momento todo normal, ¿verdad? Y de forma desesperada viene con bocinadas. ¿Y van ustedes? A solicitar nuestra ayuda. Sí. Momento en el cual se suben 2 voluntarios de nuestro cuartel para acompañar y tranquilizar un poco el manejo de la chica y llegar antes que nosotros a la casa. Posterior a eso sale el primer vehículo de emergencia, que es el móvil R22, a cargo de un voluntario, el voluntario Corrales, y yo salgo en el segundo vehículo de salida. Una vez llegados ellos, constatan la herida que tenía este muchacho, tenía laceraciones profundas con hemorragia en la cabeza, solicitando ambulancia, ¿de acuerdo? Una vez que llego yo me hago cargo, cargo del servicio, y ahí es donde empieza a cambiar la historia. Contame puntualmente. Yo comienzo a modular la radio. A modular, a hablar por la radio. Hablar Sí. por la radio, en lo cual no se me responde, ¿verdad? O sea, ¿Vos no- a quién llamabas por a radio? Alfa. A la central de alarma solicito una frecuencia, hago la solicitud de frecuencia. Los familiares en ese momento ya estaban desesperados porque había era una situación extrema. O sea, vos le estabas pidiendo a la central de alarma del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Claro. Paraguay que les envíen a ustedes una Yo ambulancia. estaba solicitando frecuencia, o sea, no me dejaban hablar. Estoy comentando cronológicamente para poder entender el desenlace final, que fue... O sea, con ni una te llamada. dejaban hablar. No, o sea, no me hacían caso. No te hacían caso. Entonces Perfecto. los familiares, imagínate, vamos a ponerlo en contexto como dije en otro medio, ¿verdad? Que tu familiar esté 2 horas antes de las 12 sobre un tablón sangrando, ¿verdad? Y te digan, y no viene la ambulancia, querés llevarle en tu vehículo, no te va a importar ningún argumento que te dé el capitán de cualquier bombero, ni si viene el bombero de Estados Claro. Unidos, no te va a importar. Entonces, yo solicito e informo de eso a la central de alarmas cuando por fin me hacen caso. Informo a la central de alarmas que los familiares están a la espera de la ambulancia y deciden llevarle en su vehículo particular, y que si eso ocurre yo cancelaría la ambulancia para que no vengan vanos. ¿De Claro. acuerdo? En eso cambia otra vez todo, viene por el tema de seguridad de los familiares, porque tampoco entraba el tablón gigante dentro de la camioneta. Querían llevarle en el vehículo de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, primera instancia, que es un audio que estaba corriendo por ahí, un audio editado, ¿verdad? Que estaría bueno tener completo. Yo digo que se va a llevar en la patrullera, pero eso cambia después. Cuando yo le explico a la señora, al padre, le explico que no es el protocolo, hasta si quiera universal, ¿verdad? De trasladar, porque no tenemos el vehículo en el cual íbamos a trasladar, nosotros no estaba preparado para eso. Entonces, ¿qué hacen? Yo tomo la decisión, me pregunta el personal a mi mando, me pregunta qué vamos a hacer. Yo tomo la decisión de llevarle en el móvil R22, que es un vehículo americano, y como todo vehículo americano es gigante, Y le llevaron ese. le llevamos en eso. Dentro de todo, o sea, tomo la decisión de llevarle en eso y se le cancela entonces tácitamente hasta si se quiere a la ambulancia. O sea, tomamos la decisión por una cuestión de tiempo, presión de la familia, y era un desorden, ¿verdad? Lo raro era que a vos no te contestaban. A mí no me contestaba, inclusive uno de mis personales me dice, trae, voy a probar yo, Sí. ¿verdad? Porque no me contestaban a mí. Posterior a eso yo
me comunico con con la central de alarmas, informándome que, y eso también me gustaría que incluyan dentro de la edición del audio que está pasando de mi persona, ¿verdad? Donde me informan que si yo estoy al tanto de mi sanción. Y yo le dije que encontré una nota que no fui notificado por los estamentos de forma correspondiente, Sí. ¿de acuerdo? Entonces ahí me dicen, me piden que te sientas notificado a partir de este momento Sí. y te retires del cuartel. Porque tenemos la orden de no hacerte caso si vos modulas. Sí, para que la gente entienda que no es bombera. Perdón, que no hable por la radio. Si yo hablo por la radio, no me hagan caso. Que obvien o ningunen mi solicitud. Por más que hasta estés si- pidiendo una ambulancia, si vos hablabas, no te tenían que hacer caso. Vos tenés identificada a la persona que la central de alarma te dice eso. Realmente tengo que ver porque justo fue en el cambio de horario. O sea, no quiero ser responsable y decirte esta persona, pues son 4 radiooperadores en un periodo Pero de 10 es, minutos. es omisión de auxilio Es directamente. Yo le comunico eso. Es un o sea, delito, es omisión yo de le dije- auxilio. Yo le dije que le comunique a la comandancia porque según este señor recibió órdenes de la comandancia, porque es un funcionario igual de la institución, Sí, ¿verdad? que recibe salario. Que recibe salario y recibe órdenes Pero directamente. vos le podés identificar a esa persona. Puedo identificar, puedo identificar. De Bueno. hecho que estaría, o sea, como estaban pasando los audios, estaría bueno pasar, ¿verdad? Entonces, yo también le informo, le digo que es una omisión de auxilio no responder a una unidad de emergencia que está solicitando apoyo, ¿verdad? Yo para ir cerrando un poco este caso, tengo acá una nota firmada del señor Guillermo Weiler, quien es el padre, quien autorizó el traslado del señor Kurt Weiler, quien es el afectado. Está firmado como responsable con un testigo que es su madre y con un testigo 2 que es su señora esposa, quien Sí. la acompañó a emergencias médicas. Entonces, tenemos la declaración de los familiares quienes autorizan el traslado para deslindar total responsabilidad legal, ya que no fue en un móvil que está Perfecto. preparado para eso. Tenemos aquí, hablamos con documentos, ¿verdad? Entonces está a disposición de la producción si quiere llegar Perfecto. a pasar. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto, Alejandro Buzó, a quien el capitán Valdés, a vos te trató de todo en estos días anteriores? Sí. ¿Por qué todo esto? El capitán Valdés trata, con ese ataque personal, de desviar la atención. Y justamente esto se da por una persecución que se inicia ya en septiembre del año pasado, septiembre ya del año 2016, cuando se detona esta campaña, básicamente ciudadana, porque muchos se presentaban como ciudadanos, denunciando la corrupción imperante. Hoy el señor Rafael Valdés está acusado por el Ministerio Público por estafa y producción de documentos de contenido falso. Ante eso, ya en la asamblea del 15 de octubre de ese año, cuando supuestamente se iban a llamar a todos los voluntarios para esclarecer la cuestión, cosa que no ocurrió, se había presentado la capitana Mónica Vázquez de la tercera compañía precisamente a decir por qué había números irregulares que discrepaban entre el balance que ellos presentaban a Hacienda y lo que se estaba presentando por la compañía. Eso tuvo caso omiso, hoy es parte de la carpeta fiscal. Nuevamente, la tercera compañía presenta un rechazo del balance que se aprobó hace unas semanas y coincidentemente, como bien decía el capitán, empieza una persecución a toda la gente que está en contra o denuncia abiertamente la corrupción por parte de este directorio encabezado por Rafael Valdés. El problema se da acá... Rubén. No, Rafael. Perdón, Rafael. Rafael Perdón. Valdés. Es Rafael el presidente de la institución, la máxima autoridad. Rubén el hermano. Así Rafael, es. sí. Entonces, no es coincidencia que la compañía de Trinidad, disidente desde el primer momento, haya perdido 2 capitanes con bajas en forma consecutiva. El primer capitán oficial de más alto rango de la segunda compañía de Trinidad es el denunciante original, el señor Emigdio Benítez. Le dan de baja, la compañía queda acéfala y hoy nuevamente el capitán sufre la misma suerte por cuestionar los balances administrativos. El problema acá que se da, como bien lo narraba el capitán González, es que se está jugando con la seguridad pública. Acá queda de manifiesto que si a Rafael Valdés le molesta que esté el señor González a cargo de la compañía de Trinidad, Trinidad se queda sin cuartel de bomberos operativo. Eso se constata, inclusive con testimonios de compañeros bomberos de otras compañías, en una situación irregular, donde por llamada telefónica se pide que estén alertas para que si sale un servicio para cubrir la zona de K2, la segunda compañía de Trinidad, salgan. Pero llamar telefónicamente a K2 avisando, porque K2 no estaba teniendo frecuencia radial. O sea, es decir, a toda una ciudad y zonas aledañas se la dejó inoperativa por un capricho de las máximas autoridades de esta institución. Alejandro, a vos y a Ever y a otros tantos, ¿por qué se los quita del Cuerpo Bombero Voluntario de Paraguay? ¿Por qué la Dirección Nacional los quita? Por denunciar. Directo.
Sí. O sea, no le pueden acusar a ustedes de haber tocado plata y nada por el estilo. Por haber denunciado se les echa. Así es. En procesos totalmente irregulares, como bien decía él, todos los sumarios, es más, el sumario sigue abierto hasta ahora, más de un año después, y se le agrega que todos los que sean cómplices, es decir, ¿Cómplices de qué? de una cacería de brujas, del esquema de denuncias y de los vándalos originales, como nos menciona generalmente el señor Valdés, O sea, denunciar está mal. para él sí. En mi caso particular, yo fui dado de baja con la falsificación de documentos, en donde me hacen ver como que tuve una ausencia de un año, a pesar de estar figurando en cuadro de servicio, inclusive yendo a mis guardias, pero abren un sumario en donde no tuve derecho a la defensa, directamente me notifican la baja, yo no tuve acceso ni siquiera a saber quién era el denunciante original hasta que llega mi sanción. Y yo fui dado de baja justamente en junio del año pasado. Bueno, Ever, Alejandro, obviamente nosotros vamos a continuar con este tema. Se llega ahora febrero, se llega el reinicio tras la feria judicial. Esto va a traer cola. Va a traer cola y vamos a seguir con ustedes hablando. Vamos a invitarle también al otro lado, a la contraparte, a los abogados, al fiscal o a la fiscal que está investigando, para ver un poco cómo desarrollamos esta historia. ¿Les parece? Sobre todo, Héctor, es importante, perdón, para darle la palabra después a Ever, que esto ya ha pasado de la raya de lo interno. Acá no solamente se hablaba de hecho de corrupción por manejo irregular de fondos públicos, hoy día se habla de una alteración en el sistema de respuesta a emergencias, Perfecto. que es gravísimo. Alejandro Buzón, muchísimas gracias. Una última, 2 segundos, por Ya, favor. 2 segundos. solamente explicar que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay sigue con sus soldados al pie del cañón, trabajando, que son los bomberos que acuden a los servicios. Lo que está ante la de juicio son sus gestiones administrativas. Perfecto. Dejar bien en claro eso. Muchísimas gracias también, Ever González, comandante de la Segunda Compañía de Trinidad. Parece que denunciar está mal en algunas instituciones. En vez de perseguir, deberían aclararse las denuncias, porque echando a los que denuncian, lo único que uno hace es confirmar las mismas. Digo, es la opinión de un humilde periodistucho y abogado de quinta como yo. Pero bueno, nos vemos el próximo domingo. Un placer como siempre.